Una jornada histórica. Alejandro Celestino Toledo Manrique, de 77 años de edad, de los 4 suyos y la presidencia a la prisión. Finalmente el expresidente ya pasó su primera noche aquí en el penal de Barbadillo porque debe cumplir los 18 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica Sur. Ha sido una jornada maratónica y en TV Perú, por supuesto, nosotros hemos llevado todos los detalles en esta cobertura especial que vamos a mostrar en el siguiente informe. Un gran despliegue informativo realizó TV Perú ante la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Desde las 7 de la mañana del domingo, momento en que el ex jefe de Estado llegó al aeropuerto Jorge Chávez, nuestro equipo informativo estuvo al tanto de toda incidencia, contando no solamente con hombres y mujeres de prensa, sino también con técnicos y conductores. Registramos el momento en que Toledo Manrique fue llevado a la dirección de la Policía Aérea en el Callao para su reconocimiento médico legal. También captaron cuando era trasladado en helicóptero al cuartel Los Cibeles en el RIMAC, desde donde es transportado con resguardo a la Corte Superior de Justicia en la avenida Tacna. Posteriormente es regresado al cuartel Los Cibeles y luego de las 7 de la noche llega al penal de Barbadillo en helicóptero. Han sido más de 12 horas al aire de cobertura informativa que el equipo de TV Perú realizó el domingo, para que los peruanos de todas las regiones pudieran estar al tanto de cada detalle sobre la extradición del expresidente a través de sus canales de televisión y transmisiones en vivo por internet y redes sociales. Así es, y este acontecimiento histórico ha estado ante los ojos del mundo. ¿Cómo informó la prensa internacional sobre finalmente la extradición del expresidente Alejandro Toledo? Lo vamos a ver en el siguiente informe. El expresidente Alejandro Toledo ya está en Perú tras ser extraditado desde Estados Unidos esta mañana. La Fiscalía inició la investigación de lo que se conoce como el caso Odebrecht o Interoceánica. El expresidente Alejandro Toledo va a ser recluido en la cárcel de Barbadillo. La prensa internacional reseñó el retorno al Perú del exmandatario Alejandro Toledo luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo devolviera para que enfrente a la justicia por los delitos de colusión y lavado de activos. En Chile, el diario La Tercera se enfoca en el local de reclusión. Barbadillo, la cárcel para expresidentes peruanos. Toledo se convierte en su tercer huésped tras extradición. Todo Noticias de Argentina tituló: Estados Unidos extraditó a Perú al expresidente Alejandro Toledo, llegó esposado y será juzgado por corrupción. En Bolivia, Perú también fue noticia. El diario La Razón informó: expresidente peruano Alejandro Toledo ingresa a prisión por el caso Odebrecht. En Venezuela, el diario Nacional reseñó que el expresidente compartirá prisión con Fujimori y Castillo. Ya está recluido en Barbadillo. Fuera del continente americano, la BBC publicó en su portada: Alejandro Toledo en Perú. ¿De qué se acusa el expresidente peruano y por qué se demoró tanto su extradición? Una nota en la que se hizo un recuento de la situación legal del líder del desaparecido partido político Perú Posible. En Rusia, el medio de comunicación oficial informó: encarcelan en Perú al expresidente Alejandro Toledo en la misma prisión que Fujimori y Castillo. Ahí veíamos entonces este informe, cómo hemos estado ante la noticia en la región. Finalmente Alejandro Toledo, el expresidente de la República, entre los años 2001 y 2006, ya se encuentra tras 6 años de haber huido de la justicia aquí en el penal de Barbadillo para responder por su pasado. Según lo que dijo Barata, el ex gerente general de la brasileña Odebrecht en el Perú, indicó que Alejandro Toledo, según su testimonio, le había pedido 35 millones de soles en soborno por la Interoceánica Sur. Pero, según su declaración, le entregó 20 millones de dólares a Alejandro Toledo. Vamos a mostrar el panorama a esta hora del día. Ya pasó el exmandatario su primera noche aquí en el penal de Barbadillo, aquí en la Diroes, como ya habíamos indicado, y es habitual. Lo que encontramos aquí afuera del penal son los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, quien acompaña en este espacio a Alejandro Toledo.
y es que el exmandatario va a compartir este espacio también con Alberto Fujimori. En el caso de él, ya sabemos, él es sentenciado firme, ¿no? 25 años por los delitos contra los derechos humanos. Y en el caso del expresidente Pedro Castillo, él cumple esta prisión preventiva por el delito de rebelión. Recordemos, al intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Pero no hay que olvidar también que quien estuvo dentro de una celda en el penal Barbadillo fue Ollanta Humala, de julio del 2017 a mayo del 2018 en prisión preventiva. Recordemos que esta medida fue anulada por el Tribunal Constitucional, pero el proceso continúa en libertad. Hay que recordar algunos sucesos que marcaron sin duda alguna al ex presidente Alejandro Toledo. Por ejemplo, recordemos en el año 2000 la marcha de los 4 suyos, ¿no? Y cómo es la situación, ¿no? Finalmente, en ese entonces, él fue derrotado en las elecciones fraudulentas por Fujimori, y él encabezó esta movilización multitudinaria contra el régimen de Alberto Fujimori. Y ahora, contradictoriamente, es precisamente Alejandro Toledo quien compartirá este espacio aquí en el penal Barbadillo. Ahora, en cuanto a las visitas, justamente estábamos en esa información. Recordemos que ayer el INPE, cuando ya se decidió que sea clasificado en este penal, había precisado claramente que el procesado Toledo Manrique no recibirá visitas. Esto hasta que el Consejo Técnico Penitenciario del penal determine los días y horarios de dichas visitas, así como las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la seguridad integral del interno y del centro penitenciario. Recordemos además, en todo caso, si esta medida también aplicaría para el mismo abogado del señor Toledo, porque recordemos que ayer en la noche precisamente el abogado de Alejandro Toledo intentó ingresar acá a las instalaciones del penal para saber cómo estaba o para alcanzarle algunos alimentos, alguna medicina, según él los indicó, pero no se le permitió el ingreso. En todo caso, se continúa a la espera de este esquema ya de visita. Nosotros vamos a permanecer aquí porque es muy probable que algunas figuras, personajes conocidos e incluso sus familiares también se acerquen al penal de Barbadillo para intentar visitar al exmandatario. En cualquier momento nosotros vamos a conectarnos nuevamente con ustedes. Adelante en estudios.